Hola amigos, en este video les voy a enseñar a cómo dibujar una rana realista. Los invito a que se queden a ver todo el video porque en alguna parte de este les voy a dejar una sorpresa que les va a encantar. Ah, caray, eso sí me interesa. Para iniciar este dibujo debemos tener muy en cuenta la figura básica de lo que vamos a hacer. Imaginar en nuestra cabeza más o menos la forma de cada parte de la rana. Por ejemplo, aquí ven que hago triángulos, cuadros, figuras muy básicas. Por eso voy a comenzar a hacer el boceto con figuras muy básicas, imaginando esas figuras que tienen más o menos la estructura de la rana, como es por ejemplo el círculo para delimitar más o menos dónde irá la cabeza, una especie de cono para figurar más o menos lo que será el cuerpo, que es más o menos una especie de cono alargado, y después las patas, que son prácticamente como algunos rectángulos alargados. Primero comienzo con un boceto muy básico de la figura y la pose de este. Después de tener más o menos el boceto general de cómo irá estructurado, ya comienzo a hacer un poco más de detalles, como son un poquito esas figuras generales. Por ejemplo, en la mano como una especie de triángulo. Hago líneas muy básicas y con un lápiz ejerciendo muy poca presión al papel para que las líneas queden suaves. A eso se le llama estrategia. Porque si ejercemos mucha presión después no podemos borrar el boceto, y en este momento, en esta primera fase del dibujo, nos vamos a equivocar mucho. Entonces debemos ser pacientes y hacerlo de a poco. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Incluso voy a borrar mucho porque en algunas partes pues no me va a quedar bien, entonces tengo que corregir. Por eso debemos hacer muy poca presión a la hora de hacer el primer boceto. Como ven, aquí me doy cuenta que uno de los ojos no me había gustado del todo, como que el tamaño no me convencía, así que como el boceto lo hago sin ejercer mucha presión, entonces me doy el capricho de poder borrar y poder corregir estos errores. Como ven, incluso el otro ojo también me quedó un poco pequeño. Estas ranas se caracterizan por tener unos ojos muy grandes, entonces yo procuro tomar las medidas de la foto de referencia y así procurar que quede mejor proporcionado. Después de tener un boceto general podemos comenzar a hacer un boceto más específico. Como ven, nuestra rana comienza ya a tomar mejor forma. Comenzamos aquí ya a dibujar lo que son las patas, que son como una especie de un palito, pero a la punta termina con como una especie de esfera o bolita. Adelantaré algunas partes para que el video no se vea tan tedioso, pero ustedes pueden poner el video en cámara lenta o pausarlo para seguir el paso a paso y poder hacer el dibujo sin ninguna complicación. Igual si tienen alguna pregunta o quedan con alguna duda, no duden en escribirme en los comentarios y de inmediato les responderé. ¡Qué buen servicio! Una vez completado nuestro boceto, podemos comenzar a colorear. Voy a usar unos colores de la marca Faber-Castell Super Soft. En este caso usaré un color verde muy clarito para hacer algunas zonas brillantes. Después lo mezclaré con un poco de color amarillo para darle más brillo al color, y para las zonas oscuras usaré un verde un poco más oscuro para darle un poco de volumen al dibujo. Sin embargo, también estaré usando un color marrón clarito para algunas zonas de sombra, y obviamente el color azul que caracteriza también a esta rana. Para dibujar las patas voy a utilizar un color rojo, también un color naranja y un poco de amarillo. Los mezclaré y los variaré según la tonalidad de cada parte de la pata. Por ejemplo, alrededor de las patas va un poco de sombra, un poco de oscuridad, así que usaré un color rojo o el color anaranjado ejerciendo presión para que quede un poco oscuro. Y en las zonas de luz o iluminación simplemente no pasaré el color para dejar esa zona como de color blanco y dar ese efecto como de luz. O si no, si quiero una luz tenue, pues usaré el color amarillo. ¿Eso te gustó, amiguito?
Para colorear los ojos usaré un color naranja para las zonas más iluminadas, y para las zonas oscuras usaré un color rojo, también un color marrón, y así darle mayor contraste al ojo para darle un efecto de profundidad, como de 3D. La sombra del ojo irá más o menos alrededor de este, para que en la punta quede un poquito más iluminado, como en la parte del frente del ojo, ya que así le da volumen. En algunas partes de la piel, como ven, dejo espacios en blanco muy pequeños porque serán prácticamente los brillos de la piel. Entonces, como en esta hoja blanca pues no se puede pintar de blanco, entonces simplemente dejo esos espacios pequeñitos como unos poros sin pasarle el color. Así queda como si fueran brillos o poros brillantes. Como ven, en las tonalidades más oscuras de la piel uso un color verde oscuro, y en las tonalidades más claras un verde clarito combinado con un poco de amarillo. También algunas partes de la rana, como en esta ocasión esas manchitas que tracé con el boceto, que parece como una especie de malla, irán de color amarillo porque son un poco brillantes. Según la foto de referencia, la pancita de la rana no es color verde, sino un poco como color marrón. Depende de la luz que esté refractando, el color varía, pero según la foto de referencia es más o menos un color marrón clarito. Así que en esta parte, en esta zona de sombra, y que a la vez es debajo en la panza de la rana, usaré un color marrón muy clarito. Si quiero una tonalidad más oscura o una sombra más oscura, usaré un color marrón más oscuro, o en alguna ocasión también puede que use también el color negro. Si les está gustando el dibujo, los invito a que se suscriban al canal y que le den like al video. Esas zonas donde trato como de integrar el color verde y el color azul, que son como unas manchas que tiene esta rana, trato de integrar o de difuminar un poco esos dos colores con este color blanco. Así queda un poco más suave el trazo que hice en cada parte con los lápices, y queda un poco menos marcado, queda un poco más suave ese coloreado. Se mamó. Como ven, lo paso incluso por casi todas las partes del dibujo para darle un poquito más de suavidad, que no queden tan marcadas algunas rayas. Para darle un poquito de limpieza al dibujo, lo que hago es borrar algunos excesos de lápiz de grafito que nos había quedado cuando iniciamos el boceto, que así quede un poquito más limpio y que quede más o menos solo el color. Si ustedes quieren pueden dejar el dibujo así porque prácticamente ya está terminado. Sin embargo, yo, para darle un poquito más de contraste, ya que está en una hoja blanca y quiero que contraste más, entonces usaré un portaminas o un micropuntas, algo como un esfero pero que manche, o sea que tenga bastante contraste, y pasaré alrededor del dibujo delineándolo y creando así como un efecto de sticker. Así resaltará un poco más del fondo blanco. Recuerden que si les gustó el video, los invito a que se suscriban al canal, denle like al video, comenten que les gustaría aprender a dibujar, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.